Los últimos 100 años han contemplado una monumental batalla. La carrera para convertirse en el hombre más rápido sobre la Tierra. Esta es la historia del récord de velocidad en tierra, de aquellos que pagaron un último precio y de aquellos que vivieron para contarla. El récord actual de velocidad en tierra lo ostenta el británico Andy Green. Está establecido en 1220 km por hora, más rápido que la velocidad del sonido. Máquinas supermodernas. Récord de velocidad 3. Se necesita un gran coraje y mucha peripecia para llevar los mandos de un coche de carreras. Pocas experiencias en la Tierra pueden superar a esta. Potencia. El sentir la potencia y ver que aquello tiembla cuando aumenta la potencia es algo que hay que experimentar. Me encontré en una situación muy peligrosa. Iba a 910 km por hora y no tenía forma alguna de parar el coche. Iba tan rápido, a más de 600 km por hora, y seguía acelerando. El equipo llegó y me dijeron, lo has conseguido, es un nuevo récord mundial, enhorabuena, un recuerdo fantástico. Es el sueño de toda mi vida. Para eso vine a la Tierra. Esa es mi ambición, ser el hombre más veloz sobre la Tierra. El primer récord de velocidad en tierra se estableció en 1898, en una pista en el campo, en Francia, con un coche eléctrico. La velocidad fue de 63 km por hora. 4 años más tarde, otro conductor francés intentó convencer al mundo de que la energía de vapor era mejor. Alcanzó los 120 km por hora. Pero por fin, el motor de combustión interna de mucha mayor potencia hizo su aparición. El primer americano en desafiar ese récord fue Henry Ford, dispuesto a hacer propaganda de su joven compañía de automóviles. Ford fue el primer hombre en alcanzar los 145 km por hora. En 1911 se fundó la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, para homologar los récords de velocidad. Para garantizar que nadie se beneficiaría injustamente de los declives del suelo o de los efectos del viento, se fijaron una serie de normas. El tiempo medido de cada intento debía hacerse sobre una pista de 1 km 600 metros. El coche debía repostar y recorrer la pista de nuevo dentro de la hora siguiente al primer intento. La velocidad homologada sería la media de las alcanzadas en las dos carreras. En los años 20 el centro de atención se había trasladado a Gran Bretaña y los conductores iban aumentando la velocidad hasta los 240 km por hora. Los competidores llevaron sus máquinas al recorrido de 160 km de largo de Pending Sands en Gales. Malcolm Campbell fue el primero en romper la barrera de los 240 km por hora. Los científicos de la época estaban convencidos de que ningún coche podría sobrepasar aquella velocidad. Parry Thomas les demostró que estaban equivocados. En 1926 alcanzó los 274 km por hora. Poco después, se convirtió en el primer hombre fallecido en un intento por alcanzar el récord de velocidad en tierra. En 1927, el oficial británico Henry Seagrave se trasladó a la pista de 32 kilómetros de Daytona Beach, en Florida. Una multitud de 120.000 personas invadió la arena para contemplar el acontecimiento. Seagrave no defraudó. Los espectadores le vieron convertirse en el primer hombre en romper la barrera, tanto en tierra como en el agua o en el aire, los 320 km por hora. No satisfecho con el récord de velocidad en tierra, Seagrave se hizo con una lancha de gran potencia llamada Miss England, pero fue un gran error. Se mató intentando convertirse en el hombre más rápido sobre el agua. Graves logró el éxito en suelo americano, logrando la victoria entre unos rivales que aún lo siguen siendo en la actualidad. El norteamericano Frank Lockhart fue el siguiente en intentarlo, pero a 358 km por hora, uno de sus neumáticos reventó, quedándose el coche fuera de control y llevándole a la muerte.
Ray Kitch fue el siguiente norteamericano en aceptar el reto. En un coche provisto de 3 motores consiguió un nuevo récord de velocidad, 342 km por hora. Pero su éxito duró muy poco. Se mató en una carrera tan solo 6 meses después. El norteamericano Lee Bible también quiso entrar en el libro de los récords, pero también fracasó a una velocidad superior a los 320 km por hora. Se salió de la pista, matándose él y a un cámara que estaba en su camino. Para conseguir el récord de velocidad, había que arriesgar la vida. En 1931 y con todos sus principales rivales muertos, Malcolm Campbell llevó su Bluebird al otro lado del Atlántico y volvió a lograr el récord. Rápidamente estableció el récord en 394 km por hora, pero quería ir más rápido. Si a alguien le gustan emociones fuertes, le recomiendo que conduzca este viejo coche a una velocidad entre los 430 y 450 kilómetros. Obtendrá un verdadero placer, se lo aseguro. Mientras Campbell intentaba alcanzar los 320 km por hora, la potencia del Bluebird se desperdiciaba porque las ruedas resbalaban en la arena. Tan pronto como Campbell vio la pista perfectamente nivelada de 80 kilómetros de Bonneville Salt Flats, supo que era el lugar ideal. La sal dura del suelo proporcionaría una buena tracción a los neumáticos. Se preparó un tramo de 20 kilómetros con la sal pulverizada y se hizo una marca de aceite por el centro para que sirviera de guía. En las primeras horas de la mañana del día 3 de septiembre de 1935, Campbell hizo su intento y corrió tan velozmente como pudo. Tras la primera prueba estaba en camino de conseguir el récord, pero había un problema: sus neumáticos casi se habían derretido. La prueba de vuelta era como jugar a los dados con la muerte. Campbell lo consiguió. Su noveno y último récord fue de 482 km por hora. El capitán del ejército británico George Tayston se inspiró en Campbell. Deseaba que el récord se quedara en Gran Bretaña. Su máquina de 7 toneladas y 2 motores gemelos, el Thunderbolt, sorprendió a las masas. Era un monstruo de aluminio. Ya en 1938 había acumulado un récord de 552 km por hora. En 1939 otro inglés, John Cobb, llevó su máquina maravillosamente aerodinámica, el Railton Special, a Bonneville. Sus sólidos motores de avión, enfriados por tanques de hielo, hicieron que Cobb marcara el siguiente hito en los récords de velocidad: 560 km por hora. Todas las pruebas de récords de velocidad se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial. Después, en 1947, una gran muchedumbre contempló cómo Cobb intentaba superar los 640 km por hora. 631 kilómetros y 314 metros por hora cronometrados. John Cobb ha salido derrotado, pero está contento. Ha corrido el kilómetro más rápido en el coche más rápido del mundo. Tras su regreso triunfal a Gran Bretaña, Cobb se dirigió al lago Ness en Escocia para intentar batir el récord de velocidad en el agua. Cobb recorrió la distancia estipulada a más de 320. Después, la multitud atónita, incluida su esposa, contempló el desastre. Sin embargo, el récord de velocidad en tierra de Cobb se mantuvo durante 16 años. Desde que tenía 10 años, Craig Bricklove había estado construyendo sus propios coches. A los 14 estaba compitiendo en Bonneville. Pronto se fijó en el Gran Premio. El récord de velocidad en tierra estaba un poco lejos. Quiero decir que el coste a pagar y la sofisticación necesaria estaba fuera de nuestro alcance. Hasta que Mickey Thompson construyó su Challenger de 4 motores, no me di cuenta que un muchacho normal podía fabricar un coche e intentar establecer un nuevo récord. Es un coche, aunque no se lo crea. En Los Ángeles, Craig Bricklove muestra su Spirit of America, una máquina aerodinámica de 3 ruedas impulsada por motores a reacción y pensada para alcanzar los 800 km por hora o más.
Las reglas exigían que al menos un 60% de la potencia del motor debía servir para hacer girar las ruedas. Un coche a reacción se mantiene en tierra gracias a un empuje aerodinámico hacia abajo. De hecho, ninguna de las ruedas mueve el coche. El principal criterio de diseño era el de construir un vehículo de 3 ruedas como resultado de los contactos con la FIA, para comprobar si sancionarían a un coche puramente a reacción. Desde luego se negaron a aceptarlo. Breedlove confiaba en que la FIA aceptaría en algún momento los coches a reacción. Mientras tanto, tuvo que catalogar su Spirit of America como una motocicleta a reacción. En agosto de 1963, el coche de Craig Breedlove había sobrepasado los 640 km por hora. Un año más tarde, la FIA cedió. Desde 1964 han existido 2 categorías de pruebas de velocidad en tierra, la de ruedas motoras y la de reacción. Donald Campbell, hijo del legendario corredor Sir Malcolm Campbell, estaba decidido a superar el récord de Cab, cumpliendo con las normas originales. El motor de turbina de gasolina de su Proteus Bluebird usaba el impulso a reacción para mover una turbina y hacer girar las ruedas a través de una caja de cambios convencional. En 1960, en Bonneville, hizo su primer intento. Campbell contó a la prensa mundial lo que ocurrió después. Despegó, voló por los aires unos 300 metros y durante ese tiempo dio 3 vueltas de campana antes de caer sobre un costado, rompiendo 2 ruedas y arrastrándose por el suelo otros 100 metros. Pero Campbell no estaba dispuesto a desistir. Necesitaba una superficie mayor, por lo que embarcó a todo su equipo con destino a uno de los mayores lagos salados del mundo, el lago Eyre en tierras australianas. Su hija Gina era uno de los miembros de su equipo. Se trataba de un gran lago salado con una dura costra de sal, con cientos y cientos de lo que allí llamaban islas de sal. Todas debían de ser eliminadas y el terreno allanado. Eso implicaba un trabajo largo y costoso. A pesar de todos los contratiempos, en septiembre de 1964 Donald Campbell consiguió alcanzar los 645 km por hora, rompiendo el récord que había mantenido John Cab durante 16 años. Para mí era apasionante. Entonces tenía 14 años. Estaba en el otro lado del mundo y acompañaba a mi padre en una ocasión muy trascendental. Tras su regreso a Inglaterra, Campbell estaba decidido a establecer un nuevo récord de velocidad en el agua. Como Seagrave y Cab antes que él, Campbell murió. La motora de Campbell literalmente despega del agua, sale lanzada al aire, da vueltas y luego cae estrellándose contra la superficie y explota. Nunca pensé que le pudiera pasar algo a mi padre en el agua. Mi abuelo fue uno de los pocos que consiguieron alcanzar récords de velocidad y que murieron en la cama. Murió de un infarto. Puestos a elegir, creo que conozco la forma preferida por mi padre, rápido y sin dolor. Los primeros en competir por el récord de Donald Campbell con su vehículo de 3 ruedas fueron Bob y Bill Summers con su Golden Rod. Bueno, fue una gran tarea. Nos llevó un año construir el coche. Antes de eso, otro año encontrar un patrocinador. El Golden Rod fue nuestro 9º coche. Sabíamos la potencia que necesitábamos. Conocíamos la forma básica que iba a tener el coche. Dispondría de 4 motores de la NASCAR, Chrysler 426, que corrían entonces en Daytona Beach. Con 4 motores, 2 cajas de cambio y una transmisión hecha a medida, se trataba de una máquina compleja. En agosto de 1965, Bill Summers alcanzó con su Golden Rod un nuevo récord de velocidad en categoría de ruedas motoras, 655 km por hora. El coche de Don Vesco, el Turbinator, impulsado por una turbina de gasolina de helicóptero, es el último aspirante al récord sobre ruedas motoras. Siempre he sido un seguidor de Campbell, Cab y del Bluebird. Por supuesto, siempre he querido hacer esto.
Me ha llevado mucho tiempo hasta llegar a este momento. Siempre he sido muy competidor. Si mis amigos van a la tienda a comprar chicle, para mí eso se convierte en una carrera a ver quién llega antes. Nadie tiene que decir, vamos a correr. Es el hecho en sí. No sé si hay más gente así, pero así soy. Empecé con motores de aeromodelismo y luego con motores de cortadoras de césped. Había que tener cuidado por los alrededores de mi casa y no dejar nada tirado mucho tiempo, porque terminaría atornillado formando parte de algún cochecillo o algo parecido. Este coche es de transmisión directa, no hay embrague. Tiene una caja reductora frente al motor porque este gira a 16.000 revoluciones por minuto cuando va al máximo. El aire que escapa mueve estas paletas que hacen girar el eje de salida. En realidad funciona básicamente como un convertidor de par de torsión de un coche o de una motonieve. Por eso al principio es bastante lento. Es comparable a un autobús urbano que se mueve por la ciudad. Pero para cuando ha recorrido 1,5 kilómetros se lanza, del mismo modo que hacen los reactores. Toda la fuerza va a través del motor a la cámara de combustión, por lo que de pronto, ¡zas!, sale disparado. En una prueba en el lago seco El Mirage de California, Don Vesco rivaliza con el coche de serie más rápido, el entonces Dodge Viper. En comparación con el Viper, si salimos al mismo tiempo manteniendo ambos a fondo el acelerador, él me llevaría 2 kilómetros de ventaja antes de que el mío alcanzara los 100 kilómetros por hora. No me gustaría competir con un Volkswagen en los 2 primeros kilómetros. Don Vesco se propone competir por el récord de velocidad en ruedas motoras. Nuestro objetivo es alcanzar los 800 kilómetros por hora. Después, si nos queda suficiente pista adecuada para seguir corriendo, intentar los 960. En 1963, Craig Bridloff había corrido a 652 kilómetros por hora y había obligado a la institución reguladora a aceptar la categoría de máquinas a reacción ilimitada. Bridloff había usado un motor a reacción J47. En Akron, Ohio, un hombre consiguió disponer del potente motor de un caza a reacción, el General Electric J79. Se trataba de una máquina militar y se suponía que no podía estar en las manos de Art Arfons. Llamé a General Electric. Les dije que tenía un J79, que necesitaba un manual, y me contestaron, no tiene ninguno. Al día siguiente llegó un hombre de Washington que deseaba comprobar si tenía un motor de los considerados secretos. Me dijo que no podía disponer de aquel motor y le dije que lo había comprado. Nunca más volví a oír hablar del asunto, así que supuse que podía seguir con él. El motor de Arfons había sido enviado a la chatarra por la Fuerza Aérea porque una pieza suelta había dañado las paletas de la turbina. Bien, es muy sencillo. Hay unas 1000 paletas ahí dentro, y si una ha sido dañada por un lado, le das la vuelta, cuentas las paletas y quitas la opuesta, o bien, cuentas 120 grados y quitas 2. Eso es lo que hice y quité unas 60 y tantas palas. Al usarlo comprobé que estaba balanceado y funcionaba bien. La primera vez que lo encendí, lo sujeté con cadenas entre 2 árboles y le di potencia. Calcinó todo lo que encontró a su paso.
quemó los árboles. Fue muy emocionante ponerlo en marcha. Un tercer contrincante, Tom Green, quería competir con Breedlove y Alphonse. Era un ingeniero con experiencia y con un gran conocimiento de los principios aerodinámicos. Diría que básicamente he aprendido todo lo que sé sobre ingeniería y aerodinámica en el servicio que realicé en White Sands Proving Ground, donde pudimos lanzar el último de los cohetes V2 capturados. El tema aerodinámico es algo de enorme interés para mí. Ya se sabe, si alguien enfoca un problema desde todos los ángulos posibles, está destinado a obtener alguna respuesta lógica. Tenía un garaje normal para 2 coches y medio en mi casa de Wheaton, Illinois. La idea, por tanto, era diseñar un coche que cupiera en mi garaje de un lado al otro. Mi contribución fue la carrocería del coche y el trabajo de los parachoques, junto con el hecho de que iba a encargarme de la aerodinámica básica del mismo. Me sentí parte del equipo. No me contrataron para que fuera el conductor. Además, había otros 3 por delante de mí. El primero era Walt Alphonse, aunque había tenido demasiados problemas con el corazón. El segundo era otro muchacho cuyo nombre no voy a mencionar, pero que era un figura. No queríamos confiarle el coche. El tercero no cabía en la cabina que diseñé, por lo que no pudimos utilizarle. Tom Green fue el primer hombre que estableció el récord para reacción ilimitada, 660 kilómetros por hora. Cuando batí el récord, los otros muchachos que tenían tanta experiencia pensaron que si yo había podido hacerlo, ellos también podrían. Todos lo consiguieron después. Menos de 24 horas después de que Green batiera el récord, Art Alphonse estaba otra vez sobre la sal con su coche, el monstruo verde. No pensé que me estuviera arriesgando. El coche parecía sólido y era de fácil manejo. No presentaba problemas. En realidad no tenía ningún miedo. En el primer pase creo que iba a más de 480. El coche vibraba mucho y el corazón del que va pegado al parabrisas da saltos, ya sabes. Al día siguiente rebasé los 640 y lo hice de forma más suave. Parecía que la vibración había desaparecido y me sentía bien. A partir de los 640, cuanto más corría, mejor conducía. Cada coche debía ser cronometrado a lo largo de 1 kilómetro y 600 metros, equivalente a 1 milla, en ambas direcciones y sin sobrepasar 1 hora en total. Nos llevó unos 6 kilómetros y medio parar y otros 3 salir. Nos habíamos pasado unos 3 kilómetros desde donde queríamos comenzar la prueba de vuelta. Nos dijeron que nos íbamos a pasar de tiempo. Entonces les dije que conduciría desde aquí, que cuando llegara a la marca de los 3 kilómetros seguiría y contaría desde allí. Y así es como se realizó la prueba. En realidad no te enteras hasta que los cronometradores te informan. Fui muy rápido y realicé un buen tiempo. El equipo se volvió loco. Conseguimos algo realmente espléndido. No era poca cosa. Alcanzó los 695 kilómetros por hora. 8 días más tarde fue el turno de Breedlove. Batió el récord de Alphonse con 750 kilómetros por hora. La lucha por el récord en la categoría de reacción ilimitada había captado la atención del público. Los patrocinadores se volcaron tras los dos contrincantes. Era una carrera entre Craig y yo, o entre Goodyear y Firestone. Era una combinación de ambas. Los dos queríamos ir rápido y todos nos empujaban a ir un poco más todavía. Se ejercía más presión sobre Breedlove para que colocara el récord lejos del alcance de los demás y se convirtiera en el primer hombre en romper la marca de los 800 kilómetros por hora. Alcanzamos los 820 en la prueba de la mañana. Le pegué una buena paliza al coche. Dimos la vuelta en el extremo de la pista y aún no habíamos utilizado el 100% de la potencia. Todavía no había usado el paracaídas a aquella velocidad. Saliendo.
Lo primero que ocurrió en la carrera de vuelta fue que se rompió un tornillo de la suspensión. Me preparé para abortar la carrera hasta que me di cuenta de que podía controlarlo aún con la suspensión rota. Me dije, bueno, seguiré aquí y veremos si consigo cruzar la meta. Atención, aquí llega. Breedlove estaba alcanzando la velocidad de 911 kilómetros por hora. Así que apreté el botón del paracaídas y no obtuve ninguna respuesta. Ha pasado la longitud establecida. Veo un rastro de humo. Algo se ha desprendido del coche. De modo que apreté el botón de emergencia y se disparó la pistola, pero aún así el paracaídas no se abrió. Ha perdido el paracaídas, lo ha perdido. Comprobé los interruptores. Me dije, bien, has oído la descarga de la pólvora, así que no se trata de un problema eléctrico. Simplemente te has quedado sin paracaídas. Se encuentra con problemas y no está frenando. En ese momento, sin lugar a dudas, me enfrentaba a un serio problema. Está corriendo de verdad. A gran velocidad y literalmente sin poder parar el coche. Los frenos no servían para nada a esta velocidad. Conforme me acercaba más y más a los postes de teléfono, estaba claro que iba a chocarme con ellos. Entonces di contra un terraplén de sal que hizo saltar al coche por el aire. Dio un brinco, después cayó al agua y se hundió. Milagrosamente, Breedlove consiguió escapar del coche mientras se hundía. ¡Qué carrera! Para la próxima aventura me prenderé fuego o algo así. Conseguimos el récord de los 800, pero aquello me apartó en cierta forma de esa actividad. A finales de 1964, a Art Arfons le quedaba bastante potencia en su coche como para subir la marca a los 870 kilómetros por hora. En realidad no teníamos muchas alternativas, excepto construir un nuevo coche si queríamos recuperar el récord. En otoño de 1965, Craig Breedlove estaba preparado con el Sonic 1. Su nuevo coche había sido construido en solo 6 meses y se tuvieron que hacer algunas apresuradas modificaciones antes de que Breedlove pudiera competir por el nuevo récord. En su primera carrera, Breedlove estaba fuera de control, dirigiéndose a los mismos postes de telégrafo contra los que se había empotrado un año antes. Esta vez se las arregló para parar antes de que se acabara la pista de sal. Su perseverancia dio fruto. Solo unos días después, Breedlove recuperó el récord de las manos de Arfons, alcanzando los 880 kilómetros por hora. Pero Arfons no se rindió. Respondió con 920 kilómetros por hora. Breedlove había sido la primera persona en sobrepasar los 640 kilómetros por hora, luego los 800. Estaba decidido a arrebatarle otra vez el récord a Arfons. Fue el primero en alcanzar los 960 kilómetros por hora. Obviamente, un periodo de euforia por batir el récord fue seguido inmediatamente por un bajonazo del tipo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Arfons necesitaba obtener más velocidad, pero sabía que era peligroso intentar forzar a el monstruo verde. Bueno, aprensión es una buena palabra que todos conocemos. Cuando te sientas y te preparas para salir lanzado, tu mente recorre todo lo que has hecho, lo que has comprobado y lo que puede suceder. Pero una vez encendido el motor, nada te distrae. En cuanto encendí aquel motor, estaba listo. Pero pasar de los 960 kilómetros por hora resultó ser demasiado. Perdí una rueda delantera por falta de lubricación. No lo había vigilado mucho. La rueda salió despedida y se hundió. Vi las marcas, 30 centímetros en la sal. Después di una vuelta de campana. Todo sucedió tan deprisa que no me enteré de que estaba en peligro, hasta que vi el horizonte en el lado equivocado del parabrisas. Entonces supe que estaba boca abajo.
Siguió unos 180 metros hasta que choqué, pero cuando lo hice me quedé inconsciente. No recuerdo nada hasta que me sacaron. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Vamos, que ya no puedo aguantar más. Vamos. Me di un buen golpe. Mi cabeza estaba hinchada y el casco había saltado. Cada vez que llegaba a casa y le decía a mi esposa que iba a construir otro coche, empezaba una pelea y se empeñaba en que lo dejara. Decía que ya había aguantado bastante y que era hora de que lo dejara. Desde agosto de 1964 a noviembre de 1965, el récord de velocidad en tierra en la categoría de reacción ilimitada había subido de 660 a 962 kilómetros por hora. Era Craig Breedlove el que iba en cabeza, pero iban a pasar muchos años hasta que intentara batirlo de nuevo. 1982. Habían pasado 20 años desde que un conductor británico ostentara el récord de velocidad en tierra. El primer coche de Richard Nabble no pasaba de ser un kart con un motor a reacción. El proyecto nos llevó 9 años desde el comienzo del Trust 1. Todo el tiempo estuvimos luchando contra los que nos decían: nunca conseguiréis que eso se mueva. Pero lo extraordinario de esa situación es que esa resistencia que mostramos fue muy importante, porque básicamente demuestra que la organización no se arredraba ante nada para conseguir la meta. El equipo de Nabble iba a ser probado hasta el límite. El Trust 1 se estrelló. Se ha estrellado. ¡Se ha estrellado! Una inesperada lluvia acabó con sus esperanzas en Bonneville. Sabían que debía haber otro lugar donde poder correr. Y lo había. El desierto Black Rock en Nevada. Tan pronto como lo vi me dije: esto es mucho mejor que lo que eso pueda llegar a ser Bonneville. Era como una mesa de billar marrón de 360 kilómetros cuadrados. Además, la superficie era tremendamente suave. Así, en vez de ir al volante martilleando todo el rato, las ruedas avanzaban seguras y suaves, de modo que todo el coche se volvía muy estable. De repente parecía encontrarse en su elemento. Me sentí de golpe muy tranquilo. A pesar de la inmejorable superficie, durante 1982 fueron incapaces de batir el récord. Richard Nabble convenció a los patrocinadores de apoyarle en el proyecto un año más. 12 meses más tarde volvió al desierto Black Rock. Sabía que esa era su última oportunidad. Lo extraordinario de un intento de batir el récord es que todo el mundo sabe que ese es el día menos yo. Estaban todos convencidos de que era el día, de que iba a suceder. Te sientas en el maldito coche, piensas que no puedes salir, sabes que es una pérdida de tiempo intentar salir, con pánico de que alguien diga: lo siento, pero no podemos correr, algo va mal. La última fue una carrera a toda pastilla. Alcanzamos los 1042 kilómetros por hora. De hecho, sobrepasamos la velocidad prevista, lo que representa un enorme tributo para mi equipo. El equipo llegó y me dijeron: lo has conseguido, es un nuevo récord mundial, enhorabuena. Qué recuerdo tan fantástico, 9 años de esfuerzo. Al otro lado del mundo, un australiano estaba decidido a desafiar el dominio británico y americano del récord de velocidad en tierra. Me dio mucho ánimo ver que Richard Nabble salió adelante con un presupuesto raquítico y estableció un récord mundial. Era el sueño de toda mi vida, era algo para lo que había sido puesto en la tierra. Tengo el cuerpo perfecto para este trabajo. Es mi ambición, ser el hombre más rápido del mundo. Roscoe McCluskey se ha dejado los dientes en el apasionante mundo de las pistas de carreras y de los bólidos. Reúne dinero para su intento, mostrando su coche trucado a reacción, el Aussie Invader 1. Señoras y señores, demos la bienvenida en las pistas de Geraldton City a Roscoe McCluskey y a su famoso bólido a reacción, el Aussie Invader 1. En 1995, McCluskey llevó su Aussie Invader 1 al lago Gerner en Australia Meridional, en un intento de batir el récord de Nabble. Pero todo lo que podía ir mal, se cumplió.
Sí, en nuestra última excursión aquí, allá en el año 95, tuvimos una serie de problemas distintos. Se inició un incendio en la parte izquierda del coche. El aire se iba haciendo más y más irrespirable. En esos momentos iba a 900 kilómetros por hora. Tuve que quitarme la máscara porque estaba respirando aire contaminado. Levanté el pie del acelerador y saqué el paracaídas, pero aún así recorrí casi 9 kilómetros hasta que el coche se paró. No pude contener la respiración tanto tiempo. Al bajar a 480 kilómetros por hora, tuve que retirar la capota, levantarla y tomar aire del exterior. Es muy difícil mantener la capota elevada a alta velocidad, con el aire presionando y manejando el volante mientras miras hacia dónde vas. Pero tuve que decidir qué era más importante, si respirar, poder ver o poder manejar el volante. Sí, conseguí salir de aquello. McGlashan alcanzó los 1048 kilómetros por hora, pero la sal, en mal estado, le sacó de su curso. Estábamos allí corriendo cuando no debíamos haberlo hecho. La sal no estaba en buen estado. Salimos disparados y el coche saltó las líneas laterales contra los equipos de medición. En el momento del impacto supe que todo había acabado. El Aussie Invader 2 estaba tan dañado que era imposible repararlo. McGlashan prometió solemnemente construir otro coche y volver a competir. De regreso a Inglaterra, Richard Nabble decidió ir a por la barrera del sonido. Su primer prototipo fue un pequeño Mini. Greg y yo nos encontramos en Bonneville Salt Flats en 1990. Greg me llevó aparte y me dijo, he comprado 2 motores. Como había sido el primero en superar los 960 kilómetros por hora, sabía que intentaría hacer lo mismo con los 1120 kilómetros por hora. Nosotros íbamos 2 años detrás y teníamos que recuperar para igualar a un coche que tenía 2 motores y que era más voluminoso y pesado. Era un proyecto de mucha más envergadura. De modo que me encontré con que tenía que tomar una decisión. O conducir el coche o hacerme cargo del proyecto. Pensé que ya había conducido, que tenía un récord y que quizás esta vez debería responsabilizarme del proyecto. El hombre escogido para conducir el bólido, un piloto de caza Tornado de la Real Fuerza Aérea, Andy Green, estaba familiarizado con las velocidades supersónicas. La filosofía del diseño del SSC era utilizar el perfil aerodinámico para crear una fuerza hacia abajo que mantuviera el coche pegado al suelo. Mientras, los 2 motores Rolls-Royce le suministraban una impresionante potencia para impulsarle hacia adelante. Se arriesgaron mucho introduciendo muchos cambios en el coche. Uno fue la dirección en las ruedas traseras y, por supuesto, la configuración a base de 2 motores gemelos que siempre entraña un riesgo de empuje asimétrico. Aunque creo que esto es un equilibrio entre minimizar el arrastre o maximizar la potencia. En esencia se trata de hacer que la máquina vaya solamente rozando el suelo. En cuanto al enfoque en el Spirit of America, era simplemente minimizar el arrastre y no preocuparse demasiado de la potencia. Greg Bridlow es probablemente uno de los mejores batidores de récords. Ha sido muy inteligente al minimizar el área de la sección de su máquina, consiguiendo así un coche delgado y largo, aunque su posición de conducción está justo en el extremo frontal. Esto no es muy divertido porque te encuentras muy adelante del centro de gravedad y de las ruedas frontales. Desde luego estos coches, si es que el Plus 2 no sirve de referencia, se deslizan y resbalan continuamente. 1996 fue un año muy frustrante para Bridlow. La estabilidad demostró ser un problema grave para su coche. Durante un recorrido de prueba, volcó sobre un lado, causando 83 millones de pesetas de daños en la máquina. Richard Nabble había escogido el desierto de Al-Jaffa en Jordania para las pruebas del Trust SSC. Fueron tiempos difíciles. Cuando unas tormentas monstruosas e imprevistas les obligaron a volver a casa, ni siquiera habían conseguido alcanzar el anterior récord del propio Nabble. En septiembre de 1997, Nabble regresó al desierto de Black Rock por primera vez en 14 años. Había que preparar 30 tramos de 16 kilómetros de largo cada uno para el enorme Trust SSC. Cada tramo era revisado escrupulosamente para eliminar cualquier pequeña piedra que pudiera ser aspirada por los motores. El 14 de septiembre, Andy Green alcanzó una velocidad media de 1143 kilómetros por hora, un nuevo récord. Pero sobrepasar el récord existente de Nabble no era suficiente. El verdadero premio se encontraba en la barrera del sonido.
Conforme Andy Green iba incrementando la velocidad en el Trust SSC, las cosas empezaban a ir mal. Nada en el 1. Ahora el 2. Faltan 3 kilómetros. 640 kilómetros por hora. Vehículo de recogida. SSC. Fallo doble de paracaídas. 560. Faltan 2 kilómetros y medio. El calor de los reactores había quemado los paracaídas. Había recorrido 2 kilómetros y medio de más. Se habían perdido 15 minutos al tener que llevar el coche atrás, hacia la posición de salida. En la prueba de vuelta, el Trust SSC alcanzó los 1218 kilómetros por hora. Había ido a velocidad supersónica en ambos sentidos. Por desgracia no lo habéis logrado por 1 minuto. No. Deberían intentarlo de nuevo. Sí, es una lástima. Bueno, nos acercamos mucho. Pero el equipo del Trust estaba empeñado en establecer el primer récord supersónico de velocidad en tierra. El 15 de septiembre de 1997, frente a las cámaras de todo el mundo, lo intentaron otra vez. Siete, 5, 9, 3, 3, 3. El Mach provisional está situado en 1015. Es un recorrido supersónico. Han pasado 5 minutos y 26 segundos desde que el coche entró en el tramo medio. Debemos volver ahí antes de que pase 1 hora. Aquí es donde se acumula toda la tensión. En la carrera de vuelta, todo fue perfecto. Siete, 6, 6, 0, 9. Atención, el Mach provisional está situado en 1020. Enhorabuena. Hemos conseguido lo que nos propusimos durante todos estos años. Esto ya es algo. El Trust SSC me sorprendió con su fantástica prestación. Francamente, no pensé que pudiera correr tan rápido. Creí que el arrastre iba a ser mucho mayor y que tendrían problemas y que quizá no podrían superar el récord existente de Richard de 1013. Como sabes, mi bólido quedaba detrás en unos 150 kilómetros por hora. No tiene por qué ser bonito. Solo porque tenga suficiente potencia, una buena suspensión, que lo mantenga pegado a tierra y una cola adecuada. Cuando lo vi pensé que era muy parecido a un tanque, pero en realidad eso era lo que le mantenía pegado al suelo. Cada carrera que hacía me parecía más bonito. Ahora me parece precioso. El Trust SSC cubría el kilómetro 600 cada 5 segundos en el desierto de Black Rock, pero pronto se demostró que no era suficiente para batir el récord de velocidad en tierra. Roscoe McGlashan decidió llevar el récord de velocidad en tierra a Australia. Tras la destrucción de su máquina en 1995, McGlashan y su equipo han construido una completamente nueva, el Aussie Invader 3. Debemos ser capaces de establecer el récord mundial para una máquina de un solo motor. Una vez que el bólido alcance los 1136 kilómetros por hora, vamos a hacer un cambio. Estamos pensando en el motor de un F-14. Algunos de estos están volviéndose obsoletos en América y van desde 4.200 kilogramos de empuje hasta los 20.000. El primer récord de velocidad en tierra fue conquistado por un francés. Decían que tenía problemas para respirar a 65 kilómetros por hora. Por eso siempre he opinado que romper la barrera del sonido es una cuestión simple de números y no pienso en nada más. Richard Navol y Andy Green han demostrado que existe esa posibilidad. Ha sucedido, ya es historia. Lo que tenemos que hacer ahora es construir un coche que con la mitad de potencia pueda correr más. Creo que en una superficie como la del lago Gardner y con un coche más estilizado podemos hacerlo.
Craig Breedlove consiguió su primer récord de velocidad en tierra hace 35 años. Está decidido a conseguir el supersónico y traerlo de vuelta a América. En fin, el récord de los 10.128 parecía alcanzable. El hecho de que ahora esté en 12.208 levanta mucho el listón, pero estoy convencido de que este coche tiene el potencial para hacerlo. Nuestro objetivo es recuperar el récord. Lo que ocurre es que tenemos que saltar un listón más alto. McLaren y Breedlove y sus muchachos están bromeando todo el rato. No tienen suficiente potencia. Si Andy se quedó corto con una potencia de 110.000 caballos, no sé qué van a conseguir con la mitad. No creo que puedan hacerlo. Están luchando en una batalla perdida de antemano. 1.600 kilómetros por hora es una marca que se ve aparecer en el horizonte. Será necesaria otra generación de vehículos para conseguirla y será difícil alcanzarla porque cada incremento entraña más y más dificultad. La montaña se hace cada vez más empinada.